Muy bien, hermanos. Vamos en esta noche a hablar un poco acerca de la cuarta regla de interpretación que se llama SOD. SOD. Acuérdense que son 4. Pechat, Remes, Derus, SOD. SOD es la más profunda, la más amplia, la más extensa y abarca muchas áreas. Es donde está la parte mística de la Torá, donde está la gematría, donde está lo oculto del texto, la parte oculta del texto, que se refleja en la escritura a través de Masora, o sea, las puntuaciones en los escritos de la Torá. Entonces, vamos a mirar algo, aunque esto es muy extenso, vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a mirar más bien ejemplos acerca de esta parte. Por ejemplo, ustedes saben que el destino nuestro ya está trazado en las manos del Eterno, o el Eterno tiene conocimiento de nuestro destino. ¿Ok? Nosotros, nuestro destino no lo sabemos. Siempre decimos que estamos en las manos del Eterno. Y es lo más lógico porque nosotros no tenemos conocimiento del futuro nuestro. Por eso recuerdo que hace poco en una enseñanza en otro lugar estaba enseñando acerca del Eterno, donde decíamos de que el ser humano tiene los 5 sentidos: el oído, el gusto, el olfato, el olor, bueno, el olfato, la vista y también podríamos decir en parte la imaginación, porque nosotros nos imaginamos muchas cosas. En cambio, el Eterno, habían 2 cosas que no eran propias de él, que no pueden ser propias de él. Cosa increíble. Una es el tocar. El Eterno no puede ni toca a nadie porque él es Ruach. ¿Ok? Cuando se dice que el Eterno tocó a alguien, eso es un antropomorfismo. O sea, una alegoría o una alusión. Pero él es Ruach. Un Ruach no puede tocar la materia. Y lo otro es de que el Eterno no tiene imaginación. Ahora, no es porque él le quede corto tener imaginación tampoco. No. Él no tiene imaginación porque él todo lo sabe. ¿Ok? Él todo lo sabe. Entonces, al él saber todas las cosas, no necesita imaginarse nada. Porque es que la imaginación viene a raíz del desconocimiento de muchas cosas. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, la otra semana, en un mes. Nosotros no sabemos nada de eso. No sabemos nada de nuestro futuro, ni el futuro de nuestros hijos, nada. Entonces, como no sabemos nada, el Eterno nos dio la capacidad de imaginarnos, de recrear ideas e imágenes en nuestra mente, imaginándonos muchas cosas. Y de verdad que la mente, en cuanto a la imaginación, es muy extensa y muy prolija, especialmente de parte nuestra, porque nosotros somos los que recreamos los pensamientos y la imaginación. Pero el Eterno, que todo lo sabe, que a él no hay nada que le sea oculto, por eso él no necesita imaginarse nada. Si el Eterno tuviera imaginación como nosotros, entonces él no sería ni sapiente ni omnisciente. ¿Ok? Ni sapiente ni omnisciente. Sapiente o sapiencia quiere decir el conocimiento de todas las cosas,
pasadas, presentes y futuras. Y omnisciente de que el Eterno puede estar al mismo momento en el pasado, en nuestro presente y en el futuro. Puede estar en los tres estados al mismo tiempo. Es complicado explicar esto que acabo de decir. Es complicado porque, por un lado, nuestra mente es muy limitada y por otro lado, de pronto no hayan las palabras adecuadas y concisas para explicar este tipo de eventos y de cosas, de cómo es posible que el Eterno pueda vivir el pasado, nuestro pasado o el pasado como un presente para Él, pueda vivir nuestro presente, el nuestro, aquí, y pueda vivir el futuro como si fuera un presente también para Él. Entonces, ahí es donde entra lo que es la física cuántica, que eso sí es más complicado de explicar. Necesitaríamos algún tablero para explicar lo que es la mecánica cuántica, cómo funciona lo cuántico. Ya existen computadoras cuánticas, pero cuando usted ve un científico o un matemático o un programador explicando las computadoras cuánticas, no la entiende ni mandrake porque es difícil explicar ese tipo de eventos en lo que tiene que ver con pasado, presente y futuro. Por eso es que en la escritura dice varias veces que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El que era, el que es y el que está viniendo. En Reina Valera nos embolataron la cosa poniendo la palabra el que era, que es y vendrá. Pero el texto original no dice el que vendrá en tiempo futuro, sino el que está viniendo. ¿Qué quiere decir eso? El que está viniendo. De que como el Eterno es atemporal, o sea, el Eterno creó el tiempo para nosotros, no para Él. Él es atemporal, Él vive, habita o es dentro de una dimensión muy diferente a la nuestra. Nosotros dependemos de los ciclos del sol, los ciclos de la luna, que los días, que los años, no, los meses, los años, las décadas y todo eso. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? El Eterno lo que hizo con todos esos tiempos que nos creó para nosotros, a esos tiempos les dio espacios. Y mire usted lo tenaz como es el Eterno. A ese tiempo le dio espacios. ¿Qué significan esos espacios o qué son esos espacios? Esos espacios son el Shabbat, cada 7 días, Shabbat. Cada 7 años, el Shemitah. Y cada 49 años, o sea, 7 veces 7, el Yobel, el jubileo. Entonces, él distribuyó el tiempo profético, él distribuyó el tiempo de su voluntad hacia nosotros en cuanto al tiempo a través de esa forma, de menor a mayor. ¿Qué es el menor? El menor es el Shabbat cada 7 días. Luego sigue el Shemitah, que es cada 7 años, que se hace un Shabbatón. Y luego el Yobel, o sea, los jubileos, que es cada 49 años. Antiguamente los antiguos sí lograban vivir unos 2 jubileos o 3, pero hoy en día de pronto sí hayan personas que les toque unos 2 jubileos, si mucho 2 jubileos, ¿ok? Porque para vivir 3 jubileos se necesitaría vivir más de 150 años, entonces no alcanza, como dicen los ecuatorianos, no alcanza, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta estos detalles, hermanos, para que nosotros entendamos el por qué en un libro, que para nosotros esto es un libro,
el Eterno haya vertido ahí. O sea, lo que hay contenido aquí adentro es la pasta del libro. ¿Ok? O sea que el contenido todavía sigue siendo la pasta del libro o el título o el nombre del libro. ¿Por qué? Porque la verdadera enseñanza o el verdadero entendimiento está en la interpretación del texto. ¿Ok? La interpretación del texto. Primero está lo que se llama Tanakh o Torah. Luego está el texto vertido ahí, que usted lo lee, que usted lo tiene ahí en la mano. El texto que está ahí vertido. Aquí. Pero eso sigue siendo el título todavía. Pero cuando se acude a las normas y reglas que el mismo Eterno creó para interpretar el texto, ahí donde realmente está la esencia y el conocimiento y el entendimiento de la voluntad del Eterno. Dentro de todo eso, hermanos, hay detalles, hay cosas, hay eventos ocultos, hay palabras que no dicen lo que uno cree que dice y todo eso. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a comenzar, por ejemplo, primero con el asunto de Joseph. Joseph era el segundo más joven, era el penúltimo de entre 12 de los varones. O sea, llamémoslo de los menores. O sea, que él ya tenía hermanos que le doblaban la edad. ¿Ok? Los hermanos mayores. Por ejemplo, Rubén, que era el mayor, primogénito. ¿Qué pasa? Cualquier día, hermano, Joseph tiene unos sueños muy raros. Entonces, Joseph, él no se lo guarda, sino que lo cuenta a todos. Cuando está toda la familia reunida, él le cuenta a todos el sueño. Entonces, por ejemplo, vamos al del sueño de las espigas, que hay 11 espigas que se están inclinando a la espiga de él. Es un sueño impactante e inverosímil, teniendo en cuenta la edad de Joseph. Un sueño de eso sería como para Jacob o para Rubén, pero no para el menor de la familia, no de los menores. El papá, él se queda callado, pero de todas maneras lo regaña. Los hermanos de él lo regañaron. Ya va a venir este ahí que a gobernar a nosotros. Este soñador. O sea, se empezó la burla hacia Joseph. Luego, el papá también lo regaña delante de los hermanos. Oh, pero ¿qué son esos sueños tuyos? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar hasta aquí, ante ti? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Pero hay un pero. Eso es lo que dice el texto en forma externa. En forma externa. Pero el papá, dice el texto, que el papá guardaba eso en su corazón. Y el texto hebreo utiliza una expresión algo peculiar ahí acerca de eso. Usa una expresión, dando a entender que hay otra cosa más aparte de lo que está diciendo ahí. En su Biblia dice que y Jacob guardaba todas estas cosas en su corazón, pero en el texto hebreo usa otra palabra, una expresión muy diferente. Bueno, aquí lo que tenemos, hermanos, es que así como Joseph, él pudiera ser una persona que tenía sueños, ideales. ¿Quién no tiene sueños cuando uno está joven
uno sueña muchas cosas. Viajar, irse a otro país, casarse, o tener una empresa, o ser cantante, o ser futbolista, o deportista, o atleta, o actor de cine, en fin. Todos tenemos sueños y deseos y lo pasamos mucho tiempo recreando imágenes de eso que anhelamos ser en el futuro. ¿Ok? Entonces Joseph no es la excepción. Joseph no es la excepción. Pero entonces ya el Eterno directamente le da a él unos sueños, ya no vienen de parte de Joseph, sino que vienen de parte del Eterno, de lo que le depararía el futuro. Pero son sueños muy fuertes, muy lógicos, dada la situación familiar que había en aquel momento. ¿Ok? Entonces, como ya eso está establecido y porque ya el Eterno le mostró varias veces a Joseph a través de los sueños lo que iba a ser parte de su futuro, entonces Joseph tiene que encontrarse con su futuro, con su destino, llamémoslo con su destino, porque todo sueño, todo cumplimiento de un sueño tiene que tener un principio para comenzar a desarrollar ese sueño. Cierto día, mire usted cómo es la Torá de tenaz. Dice el texto y que el papá mandó a todos los hermanos a llevar el ganado a determinado lugar para apacentar el ganado porque donde estaban había poca agua y poca hierba. Entonces el papá les dijo, vayan a tal parte y para que lleven el ganado para allá para que no se nos muera de hambre. Y sí, se fueron todos. Luego más adelante dice, y los hermanos de Joseph se fueron para Shechem. O sea, no se fueron para el lugar donde el papá les había dicho, sino que se fueron para otro lado. Y ese otro lado se llama Shechem o Shechem. Entonces, aquí viene lo que es la parte oculta del texto. Porque cuando usted lleva a un diccionario la palabra Shechem o Shechem, el texto dice, y los hermanos de Joseph se fueron para Shechem a apacentar el ganado. Pero cuando usted entiende lo que quiere decir la palabra Shechem, lo leeríamos de la siguiente manera. Y los hermanos de Joseph se fueron a apacentarse en sí mismos, porque Shechem quiere decir apacentarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los muchachos se pusieron de acuerdo, estamos lejitos del papá, venga, vámonos por allí para que hacemos un corderito y nos divirtamos un poco. Se fueron para la disco, para la discoteca, se fueron a divertirse. Porque eso es lo que quiere decir la palabra Shechem, diversión, o apacentarse a sí mismos. Cuando día cualquiera el papá le dice a Joseph, mijo, vaya, busque a sus hermanos, vaya a tal parte y busque a sus hermanos a ver cómo están sus hermanos. Y lléveles de pronto estos panes y todo eso. Sí, Joseph se fue. Cuando él llega al lugar que el papá le había dicho y que el papá le había dicho también a los hermanos que estuvieran ahí, no los encuentra. En ese momento que Joseph está buscando a sus hermanos y no los encuentra, hay unos mercaderes madianitas y moabitas que van de viaje para Egipto. Ya van caminando. Una caravana. Entonces, como Joseph tiene que encontrarse con su destino en el momento que es cuando pasan los madianitas, los mercaderes, entonces un ángel aparece, toma forma humana y aparece ahí cerca de Joseph. Y Joseph va y le pregunta, Señor, ¿tú sabes dónde están mis hermanos? Y el ángel le dice de una, tus hermanos están en tal y tal y tal parte, vaya que ya lo encuentre. Si el ángel no aparece ahí y Joseph se queda sin saber dónde buscar, pierde tiempo, pierde horas o pierde días, y los madianitas pasan
y no se lo llevan. ¿Ok? Por eso el ángel aparece ahí, para que Joseph vaya de una exactamente a buscar a sus hermanos donde están. Allí pasa lo que tiene que pasar y allí es donde los madianitas compran a Joseph y se lo llevan para Egipto. ¿Qué está pasando ahí? Joseph va rumbo a encontrarse con su destino, con sus sueños. ¿Ok? Lo que ocurre, hermano, es que a veces los sueños o los deseos o lo que uno desea, a veces no viene como en papel de regalo. Hay veces que sí viene en papel de regalo, muy bueno. Pero hay otras veces que no viene en papel de regalo. Hay que recorrer un camino duro, pasar un trecho espinoso para poder alcanzar lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero mire usted cómo en la misma Torá, cómo cambian a través de una palabra que está punteada, que tiene una marca, cómo cambian los eventos y cómo va uno entendiendo más cosas. Chequen el ángel que aparece ahí. Porque en el texto ahí, cuando usted lo lee, no dice que era un ángel. No, ahí no dice que era un ángel. Dice un varón. Pero el texto está punteado. Tiene una marquita ahí encima, dando a entender de que no era un varón común y corriente, sino que era un ángel que el Eterno puso allí. ¿Para qué? Para que Joseph pudiera encontrarse con su destino. Amén. Con su destino. Bueno, pasemos a otra parte. Vamos para el capítulo 38 de Bereshit, el caso de Yehudá. En el capítulo 38, el relato cambia bruscamente y pasa a Yehudá en el acto de sus hijos. Por eso el texto comienza diciendo: y sucedió en aquel entonces que Yehudá descendió de sus hermanos y se desvió hacia un hombre Adulami, cuyo nombre era Girá. Muy bien. Tamar se casa con un hombre que se llama y luego este hombre muere, y luego se casa con un hermano de que se llama Onán, pero este también muere. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos a esta muchacha Tamar, que se casa con y muere. El texto no dice por qué murió simplemente dice se murió. Entonces, pero cuando uno ve el relato, ahí encuentra la palabra punteada, marcada, como para decirnos, que nos da a entender lo que esta palabra no está diciendo lo que usted cree o lo que usted entiende que dice. Aquí hay algo más. Sucede, hermanos, que cuando tenía su intimidad con Tamar, él derramaba el semen en tierra. Derramaba el semen en tierra porque él era de una mentalidad, llamémosla materialista o lujuriosa, con Tamar. Porque Tamar tenía bonito cuerpo, era bonita, tenía bonito cuerpo, y él decía, no, si a esta mi esposa, ella queda en embarazo, se le va a descuadrar el cuerpo, y yo estoy enamorado del cuerpo de ella. Esa es la mentalidad de Entonces, como no quería que ella quedara en embarazo, entonces él derramaba en tierra. Entonces el Eterno no le agradó el asunto y lo cortó.
Entonces, según la ley del levirato, ella tenía que casarse con el hermano de que se llamaba Onán. Onán. Pero Onán ya era casado. Pero con todo y eso tenía que cumplir la ley del levirato, tomarla a ella y darle descendencia a su hermano el que ya había fallecido. ¿Ok? Entonces él la tomó. Él la toma, pero también viene con el bendito problema de que él también derrama en tierra. Él derrama en tierra. Porque él, pero ya no era por la misma causa del otro, de él, sino porque él no quería darle descendencia a su hermano. O sea, no quería cumplir con el requerimiento de la Torá, de dar descendencia a su hermano. Porque es que, hermanos, hay algo que de pronto usted no ha entendido o no hemos entendido acerca de lo que es el mandato del Eterno cuando dice crecer y multiplicados, en especialmente al pueblo hebreo. El pueblo hebreo, el mandato es multiplicarse. Multiplicarse. ¿Por qué? Usted ha oído o ha leído varios textos que es el mismo texto que usa las mismas palabras cuando dice de quien no toma nombre todas las familias de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En otra parte dice de los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces siempre habla de familias. Familias. Yo voy a tratar de explicar bien esto, hermanos, porque esto es muy importante lo que usted va a escuchar esta noche. ¿Qué quiere decir eso de familias? En quien toman nombre a todas las familias que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sucede y pasa que por algo, hermanos, el Eterno creó las 12 tribus de Israel. Porque de las 12 tribus de Israel es que se desprenden las familias. La familia de Rubén, la familia de Asher, la familia de Naftalí, la familia de Dan, la familia de José, la familia de Judá, la familia de, en fin, los 12 hijos de Jacob. El Eterno creó el pueblo de Israel, no a nivel de un pueblo general, sino un pueblo repartido a través de familias. Familias. ¿Ok? Entonces, por eso es que cada uno de nosotros, los que estamos acá, descendemos de alguna de las tribus. Cuando se entre al reino, cuando se llegue a la eternidad, allá usted no va a decir, yo quiero estar allí. No, me gusta allí. No, cada uno va a ser ubicado con su familia. Con su familia. ¿Ok? Por eso es que aquí se cierra el círculo con el asunto de la iglesia. Porque la iglesia dice, no, Israel por allá y la iglesia por aquí. No, la Biblia siempre habla de las familias. Y esas familias ya están muy bien enfocadas y centralizadas y son las 12 tribus de Israel. Cada tribu es una familia. Una familia. Cuando un creyente en Torá y en Yeshua fallece, parte, a usted lo están esperando sus ascendentes, o sea, su familia, la gente de la tribu a la que usted pertenece. ¿Estamos claros? A la tribu a la cual usted pertenece. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos, saber esto, porque cuando usted lee en los relatos que hay en la Tanakh, y dice, y murió fulano de tal, y fue reunido con los suyos. Y murió fulano de tal, y fue reunido con su familia. En unas partes dice con los suyos, en otras partes dice con los padres, y en otras partes dice con su familia. ¿Ok?
O sea, a la tribu a la cual pertenece cada cual. Por eso, ahora es que se entiende el por qué en el pueblo de Israel, desde un principio, se buscaba que se casaran muchachas y muchachos de la misma tribu, no tanto de una tribu con otra tribu. Ya eso para ellos era una mezcla. Ahora un judío con un no judío, alguien de afuera extranjero, un romano, un griego, eso era una aberración. ¿Por qué? Porque ya eso es, como se dice, estigmatizar la estirpe, la sangre, la familia. ¿Estamos? Baruch Hachén. Entonces, por eso es que el Eterno destruye y mata a estos dos hombres. ¿Por qué? Porque para el Eterno es muy importante que su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, tenga descendencia. Tenga descendencia. Porque hay que mantener la descendencia. Por eso, una mujer que no podía tener hijos en Israel, eso era una aberración magnética, eso era algo terrible. ¿Por qué? Porque no podía darle hijos a su esposo. Ahora un hombre que muriera sin descendencia, terrible, hermanos. Terrible. Porque eso no se va a reflejar allá. O sea, nosotros a veces pensamos que la vida aquí en este mundo, esta vida material, es lo más importante que hay. Sí es importante, pero lo que sigue allá es mucho más importante y de donde venimos atrás es mucho más importante. Y si nosotros lo entendemos, mejor todavía. ¿Ok? Mejor todavía. Por eso es que usted ve que en el futuro, en la Nueva Jerusalén, allá no va a haber una explanada para que cada uno busque a ver dónde se va a hacer. No. Allá también hay 12 puertas. La puerta de la entrada de Rubén, Naftalí, Zabulón, Dan, Yehudá. Ahí están todas, cada puerta. Entonces, por cada puerta de esa gran ciudad de la Nueva Jerusalén, es por donde entra cada cual por donde le corresponde. Ahí no hay una puerta que para la puerta de la iglesia. Ahí no hay una puerta que la puerta de la iglesia. No, eso no existe allá. Eso no existe. Bendito sea el nombre del Eterno. Lamentablemente eso no existe. ¿Ok? Entonces, por eso es, hermanos, tan importante que hoy en día se tenga hijos. Yo sé, hay gente, hay parejas, hay matrimonios que se casan y no tienen hijos. Esas personas, si logran entrar al reino, van a tener problemas allá. Porque pudiendo hacerlo, sin tener ningún obstáculo para hacerlo, para tener hijos, nunca los tuvieron. Porque mire usted cómo cambian los tiempos. Era el que no quería que se transformara el cuerpo de Tamar. Era asidioso. Tamar sí, es decir, quería tener sus hijos, porque toda mujer judía que se respete tiene hijos. ¿Ok? Porque una mujer judía, una mujer israelita, entiende cuál es su rol, su misión como mujer israelita delante del Eterno. El hombre para procrear hijos y la mujer para tenerlos, como el vaso que usa el Eterno para que hayan hijos, para que hayan seres humanos en este mundo. Amén. Entonces, mire usted qué curioso eso. Pero todas estas cosas se entienden. O sea, esto que está detrás del texto se entiende es cuando examinamos las palabras que hay en un texto y nos vamos a un diccionario. Chejen. Y una cantidad de detalles. ¿Ok? Ahora,
Esta regla SOD que nos lleva a ese bagaje de conocimiento de lo que hay detrás del texto, también nos lleva a otra parte que tiene que ver con la gematría, los números, o sea, la matemática. La matemática, hermanos, es una ciencia muy grande y ustedes saben que la matemática no tiene fin. La matemática comienza con números y cuando los números no alcanzan ya se pone a la potencia o al pi en fin, ya cambia para abarcar determinadas cantidades de ceros, para no poner uno 10.000 millones de millones, o sea, muchos ceros, entonces ya le pone una letra, el pi o la potencia o cosas así, que eso lo maneja son la gente que estudia economía o matemática o física. Entonces, ahí se reduce la cantidad de ceros a una letra o a una expresión. Pero la matemática, hermanos, es una ciencia increíble, una ciencia que el Eterno inventó, porque el Eterno inventó la matemática. Y si uno se pone a mirar, todo lo que hay a nuestro alrededor tiene matemática, tiene números. No estamos hablando de que tenga el 1, el 2 o el 3 por allá anotado en alguna parte, no. Sino que todo lo que se hace a base de matemática, de medidas, de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a la Torá es pura matemática. Y cuando uno empieza a sacar de la Torá pistas, por ejemplo, la creación se realizó en 7 días. Shavuot cae 7 semanas después de la Pascua. La escritura menciona los 7 Rujot de Yahweh, los 7 espíritus del Eterno. Las 7 plagas postreras de Yahweh. Las 7 estrellas. Los 7 candelabros. Entonces, esto nada más hablando del 7, que eso representa el número de la perfección y el número de la voluntad del Eterno. O sea, el 7 representa el número perfecto de la voluntad perfecta del Eterno sobre la creación y sobre nosotros. También existen otros números, como el 12, las 12 tribus de Israel, las 12 horas diurnas, las 12 horas nocturnas, en fin, eso es una cosa de 12, las 12 tribus. También está el número 40. El número 40. Los 40 días de ayuno, los 40 días en el desierto, los 40 años en el desierto. El número 40 abarca muchas cosas. Muchas cosas abarca el número 40. En especial de que una persona puede vivir sin comer 40 días. Ya de ahí, del 40 para adelante, ya no responde nadie. ¿Ok? Pero el cuerpo técnicamente puede resistir 40 días. Bendito el Eterno. Igualmente está el número 13. El número 13. Que es un número, el judaísmo adoptó el número 13 como un número cuántico, no, como un número que tiene que ver con la buena suerte o con la mala suerte. ¿Ok? Entonces, por eso es que en Manhattan, al menos, en los edificios que son de los judíos, porque la mayoría de los edificios que hay en Manhattan, en Queens y parte del Bronx y Brooklyn, son de judíos. Porque yo recuerdo que yo trabajé ahí en Manhattan en limpieza, en las oficinas,
que son unos trabajos muy bien pagos allá, especialmente en Manhattan. La hermana Senia sabe eso. Entonces yo estuve un tiempo trabajando en un edificio que era de un judío, una familia judía, y que tenía 2 hijos ya grandes, mayores. El papá tenía como 400 edificios. Yo no sé cómo hace una persona para manejar semejante cantidad. El hijo mayor tenía como 200 y el que lo seguía, tenía como 150. Dígame usted, una persona ser dueña de un edificio que tenga 40, 50 pisos, en cada piso haya lleno de oficinas y oficinas y oficinas. Entonces dígame usted, una persona que diga que tiene 200, 300 edificios, eso es una cosa. Entonces, eso era una sola familia, pero allá hay cientos de familias judías que tienen mucho dinero. Entonces, estas personas, para ellos es normal este tipo de manejo económico. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? De que el Eterno, pues en parte ha bendecido a estas personas, quienes a través de la historia sus ancestros fueron despojados muchas veces. O sea, cuando usted vea hoy en día a un judío que es rico, que es millonario, no le tenga envidia, ni lo mire mal, ni haga ningún comentario. Solamente mire más hacia atrás. A través de la historia, los judíos fueron despojados de sus posesiones muchas veces, por no decir que siempre. Le quitaban todo y no podían decir nada. Y tenían que salir con la mano en los bolsillos y empezar de nuevo en otra parte. Y a él Eterno los volvía a bendecir otra vez y otra vez les quitaban todo. Y Pablo habla de eso, si en los que sufrís el despojo, ¿no? Sufrir el despojo. Entonces, prácticamente en este tiempo el Eterno a muchos de ellos, no a todos, les está devolviendo lo que perdieron sus antepasados. ¿Ok? Porque yo estoy seguro de que ninguno de nosotros, hermanos, le ha tocado pasar una cosa de esas, uno que otro tal vez, de que usted tenga que salir de su casa, de su casa paterna o de la casa suya, que la consiguió con tanto sacrificio y trabajo, y usted tenga que salir y a usted le quiten todo, y usted no puede hacer ni decir nada y empezar de cero en otra parte. Eso es muy duro. Eso es duro. El pueblo israelita ha vivido eso a través de los siglos y siempre, y dele, y dele, y dele, y dele, de ser despojados. ¿Ok? Por eso el Eterno los acostumbró a eso. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno sabe que el pueblo hebreo que viva bajo la fe, que guarde el mandamiento, y también los que, aparte de que guarden el mandamiento, tengan la fe en Yeshua, ellos van a tener la tierra por heredad. O sea, todo lo que hay en este planeta Tierra, todos los tesoros, todas las riquezas, todos los predios, todas las casas, todo eso va a ser del pueblo del Eterno. Simplemente que en este tiempo hay otros disfrutando eso. Hay otros que lo tienen. Pero no olvide lo que dice el salmista. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo lo que hay acá lo van a heredar los creyentes. También está en Mateo 5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Amén. Recibirán la tierra por heredad. Amén. Bueno, vamos a mirar un poco de gematría. ¿Quiénes son los patriarcas en Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Cuando sumamos todas las letras de estos 3 nombres, suman 13. Ah, pero espera.
lo que yo estaba hablando de los edificios de los judíos en Manhattan y en todo Estados Unidos y en Europa. Sucede que cuando usted coge el ascensor de uno de estos edificios, en el ascensor está el piso número 13, pero el ascensor nunca abre ahí. Pasa del 12 al 14. El 13 lo omite. El 13 está ahí, está vacío, ellos lo dejan vacío. Ahí no hacen nada, nada, no construyen nada. Esto no está en todo, pero sí en un gran porcentaje de edificios que ellos tienen. El 13 el piso 13 no lo utiliza. Hay otros que son como más avariciosos, digámoslo así, simplemente en el ascensor omiten el piso 13. O sea que del piso 12 sigue el 14, 15, 16, 17, 18 y 9. O sea, el 13 lo omiten. No existe. No existe, porque yo una vez en un edificio de esos, que trabajaba ahí, yo por equivocación, porque uno sí tiene una llave especial para uno entrar al piso, a todos los pisos. Yo decía, ese 13, porque nunca abre. Y yo no sabía nada de esto del piso 13, hasta que una vez lo abrí con la llave especial y entré al piso 13 y eso estaba como cuando se está construyendo. No hay nada construido ahí. No hay divisiones, no hay partición, no hay nada. Simplemente está vacío, empolvado, porque ahí no dejan hacer nada. ¿Ok? Entonces, estos son como agüeros, porque en la Torá no dice nada acerca del 13. Pero ellos tomaron el agüero porque el judaísmo es muy agorero. Tiene muchos agüeros, en fin, ellos tienen muchas mañas de este tipo de cosas con los agüeros, especialmente con el número 13. Entonces, pero mirando acá el nombre de Jacob, Isaac y Abraham, si uno cuenta todas las letras, dan exactamente 13 letras. Igualmente con el nombre de las matriarcas, o sea, Sará, Rivka, Rachel y Lea. Da 13 también. ¿Ok? La palabra Ejad, o sea, único. La palabra Ejad o único o uno, aunque no es uno. Hay personas que, usted sabe que cuando uno recita el Shema termina diciendo Ejad. Ejad. Entonces, muchos atribuyen la palabra Ejad como uno, pero uno en hebreo es Ahat, no Ejad. ¿Ok? Y la palabra Ejad también quiere decir testigo, pero también quiere decir único. Único. Entonces, por eso es que cuando se recita el Shema que dice el Eterno es único, quiere decir único en naturaleza, único, no en la creación porque Él no fue creado. Ojo con eso. No podemos decir único en la creación, no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo. Él no forma parte de la creación porque Él creó la creación, Él creó todo. Él está muy aparte de la creación. Aunque la creación sí está íntimamente ligada a Él, al Creador. Amén. Baruch Hashem. Bueno. También en la forma de Sod, los mensajes ocultos dentro de las letras en el idioma hebreo en que fue escrita la Tanakh, las cuales están en forma explícita o implícita. Por ejemplo, el primer texto de la Torá, Génesis 1:1,
comienza con la palabra berrechit. Berrechit. Ahora, mire usted esta cuestión de esta palabra berrechit. Berrechit debía decir barachit, pero le quitaron la vocal. Bueno, el hebreo no tiene vocales. Barachit, pero se lee berrechit, que se ha traducido en el principio, pero también quiere decir al principio del crear. O sea, esta palabra berrechit, hermano, es una palabra muy curiosa en el texto hebreo, porque esta palabra prácticamente no se vuelve a repetir en la Tanakh. Solamente se repite en Juan 1:1, en el principio. Yo siempre he dicho, el Evangelio de Juan debió de ser el que encabezara el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 y Génesis 1:1 comienzan exactamente con la misma palabra, berrechit, y se refieren a lo mismo, al principio del crear o en el principio. Pero yo me inclino más, porque así lo lee Rashi. Rashi dice, al principio del crear, así lo lee él. No en el principio, no, porque el texto no da para decir en el principio, no da. O sea, a nivel de textual, no da en el principio. Pero Barachit sí da, en el principio del crear. O sea, la palabra Berechit es una abreviatura. Es una abreviatura de una palabra más larga. ¿No entendemos? ¿Cómo lo confirmamos? Que en el texto hebreo la palabra Berechit, la Vav, la primera letra, está escrita de una forma más grande que las demás palabras. Eso es un detalle que tiene el texto hebreo ahí en Génesis 1:1. La Vav está más grande de lo normal. Cuando encontramos una palabra más grande de lo normal, que está en varios textos claves en la escritura, eso es lo increíble, que está en varios textos claves, porque, por ejemplo, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, la Shin, la primera letra, también está más grande, y la última letra del texto también está más grande de lo normal en el texto. Entonces, si usted las baja y las pone juntas, arma otra letra. Y la letra que arma ahí, estas dos letras, la del principio y al final, es Ed. Ed. O sea, testigos. Testigos. Tenés eso. Testigos. Entonces, también hay otras técnicas ahí, o técnicas no, sino cosas raras en el texto hebreo, que es la letra N, la Nun. La N en algunas partes está invertida, está puesta al revés, que eso no es normal. Está invertida, encerrando algunas palabras, algunos textos, está invertido, dando a entender de que hay que leer o hay que buscarle qué significa eso, porque hay algo más de lo que se está leyendo ahí. Acordemos que siempre aquí pronunciamos mucho la palabra explícito o implícito. Lo explícito es lo que usted puede leer ahí explícitamente, usted lo entiende.
¿ok? Pero implícito quiere decir de que da a entender algo. Hay una expresión o una palabra más grande o más pequeñita que da a entender algo que no está explícitamente escrito ahí, sino que hay que investigarlo. Porque también, aparte de que hay palabras más grandes, letras más grandes, también hay otros textos que tienen letras más pequeñas de lo normal, más pequeñitas. Entonces uno dice, ¿qué querrá decir eso de porque ahí está la palabra empequeñecida ahí? Y no es un error del copista, ¿sí? Porque el copista tiene que copiar exactamente el texto como está puesto ahí, como en el caso de Berrechir, como en el caso del Chema, como en el caso de otros lados donde el texto está, la letra está más grande de lo normal, que eso no es normal y eso quiere decir que hay algo más ahí. Amén. Bueno, la Tanakh es como un gigantesco crucigrama o un gigantesco, eso que se arma por piezas, ¿cómo es que se llama? Rompecabezas. Lego. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Gracias, hermano Ángel. Un rompecabezas. Porque usted ve que la Tanakh y la Torá no están en forma secuencial o tiene un orden histórico secuencial como nos gusta a nosotros. Capítulo 1, comienzos. Capítulo 2, desarrollo. Capítulo 3, y así se va todo en un orden cronológico. Los eventos no. La Torá no está así. Usted va leyendo Génesis, cuando menos piensa, termina un capítulo y comienza otro relato diferente a lo que viene relatando el resto del libro, y relata ahí en 2 o 3 capítulos y luego vuelve otra vez al relato anterior. En fin, la Tanakh es un documento extraordinario, fantástico, que te obliga a estudiar, a escudriñar, a inquirir, para tratar de entender todos los vericuetos, todo ese gran crucigrama de preguntas y respuestas, y llene aquí y también ponga la pieza aquí que falta, esta pieza va acá, esta pieza va acá. Entonces, la Tanakh, la escritura, es como si a usted le dieran el desarrollo de toda, pero por piezas sueltas. A usted le dan las piezas en un montón. ¿Qué tiene que hacer usted? A través de escudriñar, de estudiar, de inquirir la palabra, usted empieza a buscar cada pieza. Esta pieza va primero, esta pieza va segunda, esta pieza va tercera, y ahí le buscando el combo al palo, como se dice. ¿Cómo se hace eso? A través de la enseñanza, a través del estudio, a través de la exégesis, a través del pardés, a través de la misná. ¿Ok? A través de todos estos documentos de estudio es que usted va armando la enseñanza de la Tanakh en un orden específico para poder entenderlo. Estudia la escritura aquí, de página 1, página 2, página 3. No da. No da. La Tanakh solamente se puede entender a través de estudio de temas, utilizando la exégesis y la hermenéutica. Esas 2 cosas, exégesis y hermenéutica. Porque la hermenéutica es la habilidad de la transmisión del mensaje. Y la exégesis es sacar, escarbar, ratificando lo que Yeshua mismo dijo. Yeshua dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí
y vosotros creéis que en ellas está la vida eterna. O sea, el camino para encontrar la vida eterna, que es a través del mensaje de Yeshua, a través de la vida de Yeshua, en cuanto al cumplimiento de lo que se escribió de él, en cuanto a todo lo que él dijo, sus palabras, la forma como él ratificó la Torá, porque eso es muy importante. O sea, nosotros no podemos dividir el mensaje de Yeshua, ponerlo aparte de la Torá, porque Yeshua vino a ratificar la Torá, a cumplir la Torá. Él no vino a traer una Torá nueva ni un evangelio nuevo, no, él vino a ratificar la Torá, a ponerla en su cauce normal, en su forma normal. A ver, el hermano mandó una cosa. Ah, sí, 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 aquí mandó una foto, pero no sé si se puede ver bien de los ascensores allá. Sí se ve bien, ¿cierto? Ahí está. 12, 14, el 13 no existe. ¿Se da cuenta? Pero este tipo de cosas solamente se ven allá en New York y en Europa, con los edificios que pertenecen a los judíos o a familias judías, que ellos son los que hacen estas cosas. ¿Ok? Pastor, disculpe. Sí, hermano. En Usaquén, en Bogotá también, hay varios edificios judíos que yo hacía domicilio allá y me di cuenta de eso exactamente, que no estaba el 13. Y los que usaban el 13 eran para guardar herramientas o cosas así, estaban empolvados todos. Correcto. Gracias, hermano José. Eso es así, esos son agüeros que nosotros no debemos participar de eso. No vaya a salir de aquí, no, entonces el número 13, que usted vaya, perdón, que usted vaya a una cita y esté repartiendo fichas, a usted le toque el número 3, diga, no, el 13 no quiero, usted lo cambia. No le presta atención a eso, porque el Eterno mismo advirtió que nosotros no debemos de ser agoreros ni tener agüeros. ¿Qué son agüeros? Que hay gente, al menos aquí en Colombia, hay gente que no pasa debajo de una escalera, de esas que los pintores en las calles, que porque eso es mala suerte. Otros que si un gato se les atraviesa, no lo mire y que yo no sé qué, que eso es de mala suerte. Otros que si se entra una mariposa grande y negra dentro de la casa, que es que va a venir visita, o que eso es de mala suerte para otros. Entonces, por eso uno ve gente, hermanos, con talismanes, que el cordón rojo aquí, o en los pies, y esos son talismanes. Nosotros no debemos de usar esas cosas, ¿ok? Eso no es para nosotros. Yo sé que hay un sector del judaísmo y de hermanos de raíces hebreas que lo usan, porque los que lo usan es la gente que estudia Cábala. Los que estudian Cábala sí usan mucho de esas cosas, el ojo, una cosa con un ojo dibujado, o la mano esa que dibujan con un ojo aquí al frente. Todo eso son cosas de agüeros que nosotros no podemos ni debemos de utilizar esas cosas, ni el cordón rojo, ni el cordón blanco que se usa acá, no, porque eso son cosas extraídas sí de la Escritura. Es extraída de la Escritura, porque usted se acuerda que el cordón rojo
se ponía en la época del templo, en el día de Yom Kippur, lo ponían en la entrada, a un lado de la puerta, y si el Eterno le satisfizo, o sea, agradaba del holocausto de la vaca roja, al otro día el cordón rojo se ponía blanco. Se ponía blanco por eso. Entonces, hoy en día mucha gente usa eso, que el cordón rojo, a veces de pronto algún día se les pone blanco, pero nunca les va a poner blanco. O se les va a poner blanco de desteñido que se pone, pero no porque el Eterno esté respondiendo algo. Eso ocurrió y existió en determinado momento de la historia dentro del pueblo hebreo. Porque ya en la época de Yeshua ponían ahí el cordón rojo, pero nunca se puso blanco, o sea, nunca volvió a cambiar de color. Aún desde antes del primer siglo de nuestra era, o sea, antes de la época de Yeshua, ya eso dejó de funcionar. Pero hay gente que se vuelve supersticiosa y comienza con esas cosas, con esos agüeros. Por eso la escritura dice, no a los agoreros y no a las supersticiones, o sea, a las leyendas en cada país, porque cada país tiene sus leyendas. Usted va a México y eso allá, la leyenda de una cosa y de la otra, y que cuidado. Aquí en Colombia, que la patasola, que la madremonte, que la llorona, que yo no sé qué. Y eso, cada lugar tiene sus leyendas, hermanos, pero nosotros no tenemos que participar de estas cosas, porque nuestra suerte, nuestra bendición, nuestra protección viene del Padre. Amén. Viene del Padre, porque Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra suerte, Él es nuestra bendición. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Ahora, como decíamos anteriormente, hay una Biblia debajo de la Biblia, o hay muchas Biblias debajo de la misma Tanakh. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho conocimiento detrás de esto, o debajo de esto, o dentro de esto hay mucho conocimiento oculto, que poco a poco el Eterno lo va mostrando y lo va revelando. O sea, sugiere que hay otra Biblia codificada dentro de la historia que abiertamente narra en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, a Joseph, el faraón le cambia el nombre allá en Egipto y lo llama Safenat Paneah. Safenat Paneah. ¿Qué quiere decir ese nombre en egipcio? El que descifra misterios. Porque a Joseph ya no lo siguieron llamando Joseph allá en Egipto. Ya se llamó Safenat Paneah, el que descifra misterios. Que no es un nombre, es un título, pero así lo llamaron. Así lo puso Faraón. Ahora, hay una fecha, hermanos, que es inolvidable para el pueblo hebreo. No que sea muy buena la fecha, no, sino que es una de las fechas más duras, más tristes, y una fecha que aparte de Yom Kippur, el judío le tiene miedo, que es el 9 de Av. El 9 de Av. ¿De dónde viene el 9 de Av? No es una superstición, ni es un agüero. ¿Usted recuerda aquella noche cuando el pueblo hebreo iba a entrar ya a la tierra prometida? Que mandaron los espías a Jericó y a toda esa región por allá, a la tierra prometida, y lo mandaron por 40 días. Otra vez el número 40 por aquí.
Ellos, los espías, cuando ellos regresan, ellos vieron exactamente o más de lo que Moche les había dicho. O sea, Moche se pudo haber quedado corto en lo que era la tierra prometida. Ellos vieron mucho más que eso. Frutas gigantescas, ciudades grandísimas, plantaciones extensas. En fin, algo espectacular. Pero en medio de todo eso también vieron unos hombres de gran tamaño, unos gigantes. Entonces a ellos les pareció más grandes los gigantes que lo otro que habían visto. Entonces cuando ellos regresan al campamento a dar informe, ellos traen un informe negativo y mienten, porque ellos mintieron. Eso de decir de que al lado de los gigantes parecíamos como moscas, eso es mentira. Los gigantes eran como de 7 metros. Y una persona puede medir unos 50, unos 70, son muy pocos metros de diferencia. Pero técnicamente los gigantes que ellos vieron no eran de 7 metros, sino que eran como entre 3 y 5 metros. Eran un poco más altos y fieros. Pero ellos, del miedo y de la falta de fe, hermano, la falta de fe y el miedo son peligrosos. Es bueno que usted le preste atención a esto. El miedo y la falta de fe son peligrosos. Porque vea, los demonios y los espíritus inmundos y los animales depredadores se alimentan del miedo de la persona. Ellos se ponen más fuertes y uno por el mismo miedo se pone más débil. ¿Ok? Por eso es que usted ve en la Escritura que el Eterno desde el Antiguo Pacto nos está diciendo: no tengan miedo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. ¿Qué dijo Yeshua? No tengan temor, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Si yo he vencido, vosotros también venceréis, pero no tengan miedo. Porque Yeshua sabe muy bien de que el enemigo se alimenta del miedo suyo. Eso es fortaleza para ellos. ¿Cómo reflejamos esto, hermanos? Mire usted a dónde vamos a ir, a una película. Ustedes recuerdan una película, esta película salió hace como unos 15 años. Monster Inc. Así se llama la película, Monster Inc., que es de muñequitos. Ahí menciona el mundo de los monsters, que son unos osos, unos perros ahí que hacen feo. Entonces ellos entran a unas puertas dimensionales, porque son puertas dimensionales, porque ahí está una puerta y no más. Detrás de la puerta no hay nada. Pero cuando el perro o el gato o el monstruo en mención entra, abre la puerta, hay un cuarto de niños, puros cuartos de niños. Entonces, ¿cuál es la misión de ellos? Ellos entran al cuarto y el monstruo que haga gritar al niño de miedo, porque un niño mientras más miedo tenga, les daba energía a ellos para ellos sobrevivir. Mire usted cómo es la cosa. Les daba energía al mundo de los monstruos. Todavía unos monstruos que les iba mal porque no le metían demasiado miedo a los niños. El niño medio gritaba, entonces llenaba una batería. Un recipiente lo iba llenando. Pero había uno que ese sí le metía un miedo tenaz a los niños pegaban un grito y ahí mismo se llenaba ese coso de energía del miedo del niño. Esta película nos envía un mensaje claro, que al otro lado hay muchas entidades que se alimentan de su miedo, de su falta de fe, pero especialmente de su miedo. ¿Ok?
Por eso usted no debe fortalecer a su enemigo mostrándole miedo. Cuando usted pasa al lado de un perro que te está mirando, si usted le muestra miedo al perro, el perro se le va. Pero si usted pasa sereno, tranquilo, sin ni siquiera mirar al perro, el perro dice, usted no. El perro no va a sentir fortaleza con usted. Pero si usted es con ese miedo, ahí se le va el perro. ¿Por qué? Porque se alimenta de eso. ¿Se da cuenta? Pero también está la otra palabra, la falta de fe. Por eso es que vemos que toda la escritura siempre habla mucho de tener fe, de creer. Yeshua puso mucho énfasis en eso. Crean, no desmayezcan, no desfallezcan. Crean, tengan fe, creed en mí. Yo he vencido. Y Pablo ratifica esas palabras. Porque la falta de fe, hermanos, hace que usted vea las cosas más grandes de lo que son. Porque eso es lo que produce la falta de fe. Agrandar las cosas. ¿Ok? Las agranda. Por eso estos judíos, espías que fueron mandados a espiar la tierra a ver cómo era, que ni siquiera fueron enviados por el Eterno, porque ellos no necesitaban ir a espiar la tierra. ¿Por qué dudar del Eterno? Pero el Eterno dijo, bueno, si esa gente quiere ir a mirar, pues déjenlos que vayan. Vayan. O sea, una falta de educación, pero también falta de fe. ¿Ok? Entonces, ellos ven una persona que es un poco más alto que ellos y ¿qué dijeron? Tenían tan poca fe que ellos se veían como langostas o como cucarachas en comparación a esos gigantes. Porque ellos dijeron, nos veíamos como langostas delante de ellos, o sea, como grillos. Exageraron, dijeron mentiras. Josué y Caleb se armaron de fe, ellos sí tenían fe, y mire lo que dijeron, tan diferente a lo que los otros dijeron. No les tengan miedo, no le tengan temor a esos gigantes que los comeremos como pan. Ojo, los comeremos como pan. Eso es palabra de fe. ¿Ok? Los unos se veían como langostas delante de ellos, pero Josué los vio como un pan. Esos gigantes, es como este pan, me lo como. ¿Se da cuenta cómo es la diferencia? Entonces, a veces la falta de fe hace que un problemita que es así de chiquito, usted lo vea grandote, que lo está ahogando, lo está como pisando, como que es una muralla, una roca gigantesca que te está aplastando, así lo ve, pero vea, es así de chiquito. Con fe, usted lo ve pequeño. Sin fe, usted lo ve grande. Entonces, por eso las cosas no son como usted las ve realmente. Es como la escritura. No es lo que usted ve aquí, lo que es mucho más allá de eso. Amén. Bendito su nombre. Entonces, esa noche, hermanos, el pueblo se envalentona. El pueblo... dice aquí, como dice aquí, y en muchas partes lo dicen. Esos gigantes, eso es pan comido. ¿Ok? Pan comido. ¿Ok? Pan comido. Entonces, usted, sus problemas que usted se los ve grandes, ármese de fe y dígale, este problema, eso es pan comido para mí. Pan comido para el Eterno. ¿Qué pasó, hermano, esa noche? Los 10 espías incrédulos, mentirosos,
Se metieron entre el pueblo a desanimarlo, había un gigante, nos van a comer, nos van a acabar, ¿qué vamos a hacer? Qué miedo, qué miedo. Entonces todo el pueblo, hermanos, que les creyó a ellos y no quisieron escuchar a Josué y a Caleb, entonces hablaron ya de volverse para Egipto, de apedrear a Moche y a Aarón. Eso se armó una cosa tenaz, hermanos. Entonces se airó el Eterno. Y el Eterno se airó y se manifiesta y le dice a Abraham, voy a destruir este pueblo malagradecidos, incrédulos, duros de corazón. Entonces Moche, como siempre, hermanos, atravesándose ahí a interceder, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que lo sacaste de Egipto para matarlo aquí en el desierto. Quítate, Moche, apártate, que yo voy a acabar con este pueblo malagradecido y duro de corazón. Yo de esta arena, de este desierto, levanto un pueblo para mí. Y Moche, Señor, no lo haga. Entonces, la intercesión de Moche aplacó la ira del Eterno. Entonces el Eterno dijo, bueno, no los voy a destruir, pero no entran a la tierra prometida. No van a entrar. No van a entrar. De ahí fue que los mandó a divagar por el desierto 40 años hasta que murieron todos los que estuvieron ahí en esa rebelión. Porque eso fue una rebelión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa noche era 9 de Av. 9 de Av. Y el Eterno dijo muy claro, esta noche será para remembranza por toda la posteridad para el pueblo de Israel. De pronto ellos no entendieron qué decía el Eterno ahí. Pero ¿qué pasó después? El primer templo, la primera vez que destruyeron el sagrado templo fue un 9 de Av. El segundo templo también fue destruido un 9 de Av. Los reyes de España promulgaron el decreto de la expulsión de los judíos de España un 9 de Av. Hitler, algo más reciente, firmó el decreto de la solución final en contra de los judíos un 9 de Av. Cuando se decretó la matanza de los judíos en Babilonia, en el libro de Esther, que el rey firmó el decreto que creó Amán, eso fue un 9 de Av. O sea, esta fecha 9 de Av, a través de la historia, han ocurrido los desastres más grandes que ha habido al pueblo hebreo. 9 de Av, cumpliéndose lo que el Eterno les dijo esa noche. Esta noche, este día, será para remembranza, como recordatorio que ustedes no van a olvidar. Y fue eso. Y yo le digo una cosa, eso no se ha acabado todavía. Yo le digo a usted que el día que el antimachía, el anticristo, vaya a firmar el decreto de la persecución de los judíos, póngale la firma, hermanos, de que eso va a ser un 9 de Av, porque eso no se ha acabado todavía. Entonces, los judíos, el pueblo judío ortodoxo, ¿qué hacen los 9 de Av? Ayuno. Ellos ese día lo vuelven Shabbat, no importa el día que caiga. Ese día hacen ayuno, menos un Shabbat. Pero ¿qué ha pasado con eso, hermanos? Yo me puse a mirar hace días un almanaque hacia atrás. Nunca, yo no sé por qué, nunca ha caído un 9 de Av en Shabbat. Nunca. Increíble. Siempre cae domingo, lunes, martes, miércoles, lo que sea, pero nunca cae un Shabbat. Pero los judíos, ese día del 9 de Av, el día que caiga, ellos no van ni a trabajar, no hacen negocios, no hacen nada, porque le tienen miedo a ese día, hermanos. ¿Por qué? Por el récord histórico que tiene ese día para ellos. Porque yo no he dicho todos los eventos que han pasado un 9 de Av. Son muchos, hermanos. Trágicos, duros, espantosos, que al pueblo hebreo les ha ocurrido un 9 de Av. ¿Y de dónde vino eso? De un pueblo miedoso y sin fe.
O sea, no transforme su futuro, ni pierda su bendición, usted, por el miedo, ni por la falta de fe. ¿Ok? No olvide, cuando uno tiene miedo, el miedo alimenta al enemigo. Usted lo alimenta, lo fortalece. Y la falta de fe es la peor tragedia que puede ocurrir en una persona que ha visto las maravillas del Eterno. Que llegue al momento que pierda la fe y no hay excusa para eso. No hay excusa para eso. No había excusa para ese pueblo porque ese pueblo vio las plagas en Egipto, vio la columna de fuego en el aire, atajando a los egipcios, vio el milagro de que el mar se abrió delante de ellos. Eso no habían pasado ni 10 años, ni 5 años de ese evento. Semanas apenas. Semanas. Y mire esa gente con las que salen. ¿Ah? Tenaz. Eso es muy tenaz. Entonces, por eso nosotros no dejemos de creer, no permitamos que el miedo nos atenace, porque el miedo hace fuerte a tu oponente, el miedo hace fuerte a tu enemigo, el miedo hace fuerte a las tinieblas. No tengas miedo. Amén. Porque hay mucha gente, hay muchas entidades, hay muchas cosas que se alimentan del miedo de la gente. Si usted no ha visto esa película, véala. Monster Inc. Es de niños, pero tiene una enseñanza muy tenaz. Esos cilindros, esas pilas que les daba energía para el mundo de ellos, lo alimentaban, lo llenaban con el miedo de los gritos de los niños cuando ellos iban y lo asustaban, porque lo de ellos era asustar niños, para que gritaran. No hay más tiempo, pero hay otra cosa que los gobiernos están alimentando también de nosotros, bueno, de los que van a los estadios y a esos espectáculos de música. Pero de pronto el miércoles, si me lo recuerdan, hablamos del asunto. Bueno, hermano, vamos a parar acá. Ya son las 9:34. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Queremos darle la bienvenida al hermano José Calzadilla, él es de Bucaramanga. También al hermano Juan Gabriel, no el cantante, porque el cantante ya se murió, pero hay un Juan Gabriel allá en Bucaramanga también. Bienvenido, hermano Juan Gabriel. Y nos vemos mediante el cielo el miércoles a las 8. Amén. Vamos a pedir al hermano Ángel estar amable para que nos despida en la oración. Bien pueda, hermano Ángel. Baruch atah Adonai Eloheinu